Muy buenos días, bienvenidos a esta reunión dominical hoy 13 de septiembre de 2020. Adelante, amor. Buenos días. Vamos a darle gracias a Dios por este precioso día. Luego leo una partecita de la Biblia y oramos. Señor, te damos gracias por este precioso día de hoy. Gracias por el sol, por la lluvia, por el aire, amado Señor, por el pan de cada día, por la familia que nos has dado. Gracias te damos, Señor. Hoy queremos decirte, te amamos, Señor, te alabamos, Señor, y nuestra vida está en tus manos para gloria tuya, Señor. Dice el Salmo 32 en el verso 7, pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Gracias, Señor, porque en ti encontramos refugio, Señor. Tú eres quien nos proteges, Padre, de todas las dificultades, Señor. Estamos en tus manos, Señor, y te pedimos tu bendición y tu protección diaria para cada uno de nosotros y nuestras familias representadas. Háblanos, Dios mío, a través de este mensaje de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados, ¿y cómo vamos? Vamos guiados por el amor de Dios Padre y fortalecidos en la paciencia de su Hijo. Si cuando comenzábamos el año y veíamos este lema, pues personalmente yo a veces pensaba, Dios, ¿por qué nos estás llamando a estar fortalecidos en la paciencia? Y como dice en segunda de Tesalonicenses, en ser perseverantes y en ejercer el amor de Dios. Y jamás, ¿no? Aunque ya lo de la pandemia se oía por allá en China a finales del año, pero no, nunca nos pasó por la mente, ¿cierto? Y sin embargo, todavía, de verdad, yo le doy gracias a Dios porque hemos sentido el amor de Dios y hemos sido fortalecidos. Esta semana que terminó fue una semana muy difícil para nosotros. Y hablo como iglesia, porque como familia pues veníamos reponiéndonos, que no termina uno de aceptarlo, de la pérdida de mi suegrita. Y esta semana pues vino a este dolor por la partida temprana, digo yo, de nuestro hermano y amigo eh, Alonso. Aloncito Otero. Pero tenemos que seguir, es la vida, ¿no? Qué duro es la vida. ¿Y cómo podemos seguir? Bueno, fortalecidos en la paciencia del Señor. Amén. Y bueno, esta semana también ha sido, la semana que terminó, pues terminó muy mal, sobre todo en Bogotá, bueno, aunque el problema se extendió, inclusive aquí a Ibagué. Pero sí le da a uno dolor, ¿no? Tantas familias llorando a sus muertos, a sus heridos, y ver cómo ya, pues el dolor y el mal viene desde cualquier orilla, ¿no? Ya el mundo está un caos, y los violentos están ahí dispuestos a pescar el río revuelto, pero en fin, nuestro país está pasando por momentos muy duros. Sin embargo, también yo veía algún noticiero internacional que es como un problema del mundo, esto de las protestas, eh, salidas de tono, es decir, en Estados Unidos ha pasado, ¿no? Igual, cierto parecido, abuso de autoridad contra la población afrodescendiente, y vienen las protestas donde se da rienda suelta a toda la violencia. Pero en fin, en nuestro país y hay que orar por nuestro país. Y a propósito de todo esto, yo quisiera preguntarles, pues no podemos hacer aquí como una interconexión, pero ¿qué sensación o sentimiento le produce esta imagen que cobra actualidad con lo que ha pasado en los últimos días? ¿Qué piensa usted cuando va por la calle y ve un escuadrón de agentes con este traje? ¿Qué piensa? ¿Qué viene a su mente? Yo le preguntaba a mi amor, cuando tú ves así esto, ¿qué piensas? Pues protección, pero también temor de que algo va a pasar. ¿Cierto? Sí. Sí, sí, eso es. Y bueno, y si tuviéramos al frente de nosotros esta otra imagen, ¿qué pensaríamos? Ahora no me quiere funcionar. ¿Por qué? 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 ¿Por qué?
ayúdame. Ahora sí, Ok. esta otra imagen. ¿Qué pensaría uno de esto? En los dos casos puede que uno piense, bueno, ya no vemos a estos personajes a menos que sea en una película o una fiesta de disfraces. Pero cuando uno ve personas así, con toda esa protección, pues uno que dice, esta persona está ahí lista para enfrentar problemas. O esta persona está entrenada para resistir ataques, para vencer. También uno puede decir, no, esta persona es valiente. Pero cambia la perspectiva si yo soy del bando contrario. Es decir, si yo soy el revoltoso y veo a este SMAT ahí, pues siento rabia, un poquito de temor, digo, y no va a ser fácil derrotarlo, y trato de mirarle los puntos débiles, no sé si enfrentarlo o no, cierto es que depende de qué lado esté uno y los sentimientos, la reacción Cambian. frente, cambia Total, totalmente. total. Entonces, vamos a hablar un poquito aquí, aunque son de épocas muy diferentes estos dos personajes. ¿Qué tienen en común estos dos? ¿Qué podemos ver que tienen en común? Bueno, por un lado, podrían representar la autoridad, ¿cierto? Pues tendrían en común eso. También que han sido entrenados, supuestamente si han recibido esa dotación es porque saben cómo usarla. Y también vemos que están protegidos y que se nota que saben y pueden atacar y defenderse. O sea, que son personas listas a combatir. ¿Qué más tienen en común? Bueno, tienen en común que los dos tienen armadura. Armadura. Miremos el significado de armadura, porque es que hay que mirar también la etimología. La palabra armadura que nos llega a nosotros en el español viene del latín armatura y significa, escuchen bien, traje para protegerse de los instrumentos de combate del enemigo. Interesante, ¿no? La palabra latina armatura significa traje para protegerse de los instrumentos de combate del enemigo. Es decir, el del SMAT tiene todo ese traje para protegerse de las piedras y los artefactos que se le lanzan, en principio. Y el soldado romano que veíamos, pues también tiene un escudo para protegerse y hay cierta protección en las piernas y en la cabeza. Entonces, como vemos, esa palabra armatura viene de la palabra arma, que es un instrumento de guerra, y del sufijo ura, que es como resistir, sí, el resultado de la actividad con un arma. El significado bíblico de armadura, pues Pablo lo describe en la carta a los Efesios como el conjunto de implementos que Dios entrega a todos sus hijos para que se defiendan y logren salir victoriosos de los ataques del maligno. Pero pues le vienen a uno a la cabeza preguntas. ¿Qué pasaría si esa agente del SMART, Escuadrón Móvil Antidisturbios, se coloca la armadura del guerrero romano y sale a dispersar una protesta que está causando daños? ¿Cómo le iría a ese agente? Creo que no muy bien, ¿cierto? O si, hipotéticamente, un soldado romano hubiese ido al campo de batalla con la armadura del agente de policía nuestra. ¿Cómo le habría ido? Pues sí, es hipotético. Lo pregunto es porque así como cada día trae su propio afán, podemos decir que cada batalla requiere su propia armadura. Si tenemos una guerra, si tenemos que enfrentar adversarios de distinta índole, debemos prepararnos y colocarnos la armadura. Y la pregunta que surge aquí es, ¿cuál armadura? ¿Cuál armadura debo ponerme yo? Y este es el título para los que toman nota, este es el título de nuestra enseñanza hoy. ¿Cuál armadura? ¿Por qué?
Sencillamente porque en la vida, y es el primer punto, tenemos diversidad de batallas. Es decir, lo que te sirve hoy, mañana puede que no te funcione. O lo contrario, lo que ayer no te funcionó, Hoy te de funciona. pronto hoy es Ajá. efectivo. La vida es una colección de momentos. Y yo le cambié un poquito a esa frase para decir que la vida es una colección de bendiciones y de luchas. De momentos tranquilos y de momentos de conflicto. Bueno, Cantar de los Cantares, perdón, Eclesiastés lo dice claramente, días de llorar, días de reír. Esa es la vida. Entonces, la pregunta es, ¿cómo enfrentar esos desafíos para conseguir la victoria? O sea, ¿cómo saber? Eso pasa casi como cuando hay, ¿cómo se llama? Vaticinios o pronósticos del tiempo y día soleado y sale uno así en camisa y tenga el aguacero. ¿Cómo saber yo cómo en verdad debo salir dispuesto a enfrentar las batallas, los conflictos del día? La vida, la vida a veces trae gigantes que nos amenazan, gigantes que no esperábamos. La estrategia que usemos determinará si vamos a la victoria o a la derrota. Entonces, un segundo punto que vamos a analizar aquí es que debemos de estar preparados para obtener la victoria. Que ¿a quién le gusta perder? Los estrategas, los directores técnicos de fútbol profesional, o sea, los que les pagan por ver, por dirigir, normalmente miran ellos primero y después ponen al equipo a que vean videos del equipo que van a Contrario. enfrentar, Ujú, sí. para conocer sus estrategias, para ver sus lados fuertes, sus lados débiles, y para no llegar como tan despistado, ¿cierto? Y en la vida uno debería ser así, no despistado, sino prepararse siempre Para ideal obtener la para victoria. obtener la victoria o Ujú. por lo menos no salir derrotado. Y de alguna manera Dios a través de su palabra, hablo de la Biblia, pues trata de prepararnos para no perder. Por favor, escojan la vida, dice él. Entonces en los deportes y en otras confrontaciones, no siempre, escúchame bien, no siempre es el más fuerte el que obtiene la victoria. A veces sucede que el que gana es el que usó la mejor estrategia. Y aquí tenemos que ser muy sabios. Puedes observar y aprender de la estrategia de otros, pero esto no es suficiente. Tienes que tomar tus propias decisiones, mirar el campo de batalla, mirar las circunstancias. Como competidor o soldado o jugador, tendrás que escoger la estrategia que compagine con tu estilo, tu fuerza, tu condición física, mental o espiritual. Entonces aquí pasamos al tercer punto. Usa tu propia armadura. Es interesante estos tres puntos. En la vida tenemos diversidad de batallas. Hay que prepararse para la victoria, pero el tercer punto es clave. Usa tu propia armadura. Y por fin, vamos a ir a la palabra de Dios. Esto es una prédica, ¿no? No es una charla motivacional. Entonces, vamos a la palabra, a primera de Samuel, versículos capítulo 17, versículos 38 al 39. Primera de Samuel 17, 38 al 39. Después, Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Pues por supuesto, ustedes ya más o menos percibían, ¿cierto? A dónde queríamos llegar. Esto es de los momentos más, a ver, espectacular de la aventura de los libros históricos del Antiguo Testamento. El enfrentamiento entre David y el gigante Goliat. Y entonces, recordando, David fue a llevarle el almuerzo a los hermanos, estuvo escuchando cómo Goliat retaba a todo el pueblo de Israel y cómo todo el ejército israelita temblaba al ver y oír a ese gigante.
Y David está diciendo a Saúl, yo puedo con ese. Y entonces Saúl, que era un guerrero, pues era el rey, pero era un guerrero, y dice la palabra que cuando había una multitud él sobresalía por encima de todos, como que el tipo era grandecito, no tanto como Goliat, pero era grande Saúl. Y David, pues estaba sardino, diríamos ahora, era un guámbito. Y el rey pensó, pues que si le daba la armadura de él, de alguna manera lo iba a representar delante de sus hombres, delante de su ejército. Y David trató, ¿no? Dice que se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos. Ustedes se imaginan un chaparrito como yo tratando de ponerme un uniforme de una persona de mucho mayor estatura, pues ridículo y lo bloqueó, claro, dice que no podía ni siquiera caminar. Entonces, muchas veces usted y yo podemos ser tentados a pelear nuestras batallas con la armadura o la estrategia de otros. O sea, pensamos que porque a él le funciona y le va bien, pensamos que nosotros podemos hacer lo mismo. Mire, eso pasó en Bogotá cuando empezó el boom de la Iglesia de la Misión Carismática Internacional y su famoso grupo de 12 o G12, que muchas iglesias copiaron esa estrategia, que pues no era una armadura, pero una estrategia, y no les dio resultado. ¿Por qué? Porque eso Dios se lo reveló a César Castellanos para ellos y le funcionó a ellos y es más, le sigue funcionando. Entonces, Saúl puso su armadura sobre David, pues pensando, a mí me ha funcionado, de pronto al pelado también. Pero David había luchado antes. Él sabía cómo defenderse en contra de un enemigo. Miremos la palabra del Señor en 1 Samuel 17, 34 al 36. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Aquí está unos minutos antes de esto de la armadura, David explicándole al rey que él había podido con osos y con leones, porque él sabía defender sus ovejas y estaba hablando de sus cualidades como un pastor que cumplía con su labor de cuidar las ovejas. Entonces, como vemos, David ya había luchado, sabía cómo defenderse en contra de un enemigo. Entonces, pues también tenía como ya su armadura en su mente, en su corazón, ¿Cómo defenderse? cómo defenderse, pero realmente no era una armadura. Realmente la confianza, y es el cuarto punto, la armadura de David, y es la armadura que ojalá tú y yo nos calemos, está en nuestra confianza en Dios. Allá en el fondo, lo vamos a ver más adelante, David sabía que Dios estaba con él, que si bien él con su destreza o reflejos había podido vencer a ese león o a ese oso o a esos enemigos, había sido más por una obra sobrenatural que por su propia destreza. Recordemos que era un joven de muy pocos años, un adolescente. Todos estamos llenos de habilidades, pero hay gigantes que no se pueden vencer con habilidades humanas. Es necesario ponerse la armadura de Dios. David sabía luchar, tal vez con el cayado, con unas piedras y su honda, su cauchera que llamaríamos ahora. Saúl también sabía pelear con sus ropas, el casco de bronce y una coraza y espada, lo que le dio a David. Entonces, muchas veces, y es el quinto punto, vamos a estar tentados a confiar en cosas humanas, en lo que otros nos dicen. Por eso, mucho cuidado cuando estamos dando consejo. Porque lo que me funcionó a mí, yo le puedo contar a la gente, mire, yo hice esto y el Señor me dijo que hiciera esto. Yo le puedo dar testimonio de cómo Dios obró, pero yo no le puedo decir a la persona que haga tal cual. O igual, si usted está recibiendo consejo, pues la persona le está contando cómo le ha funcionado. Lo mejor es buscar al Señor.
Entonces, mucho cuidado porque usted y yo podemos a veces recibir de muy buena intención la armadura de Saúl y resulta que no nos va a ayudar, sino al contrario, nos va a entorpecer, Obstaculizar. gracias, mi vida. Entonces nuestra confianza no puede estar en nuestras propias fuerzas, ni de voluntad, que yo tengo una fuerza de voluntad o que tengo condición física o que la experiencia de mis años. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con tener nuestra confianza en nuestros conocimientos, en lo que hemos aprendido y estudiado por años. Lógico, todo eso nos sirve, pero estamos hablando de confiar frente a situaciones adversas que me pudo haber funcionado en el pasado, pero cuidado con confiarme en eso. Yo ya lo he contado, cómo una prédica, un tema de enseñanza le puede funcionar en un escenario y en otros no. Y escuchen lo que voy a decir. Mucho cuidado con confiar en tu esposo o en tu esposa o en tus hijos. Aló, no estoy llamando a desconfiar ahora, no. El pastor dijo que no confíe en usted. No, yo estoy hablando de la confianza frente a conflictos, frente a momentos de dificultad. Mi confianza no puede estar en personas tan vulnerables, tan limitadas como lo soy yo también. Yo sí puedo buscar el apoyo en un momento de una decisión, pero estamos hablando en momentos de enfrentar situaciones adversas. Nuestra confianza, y ya van a ver por qué, no debe estar en nuestros hijos. Mira, en nuestro empleador, en nuestro patrón, o en el mejor cliente, si yo soy una persona independiente. He contado también hace unos años, a mí me llamaron a ser parte de una empresa nueva que era de los mismos dueños de Servientrega. Estoy hablando hace más de 30 años. Ya Servientrega era un éxito comercial, industrial. Y yo renuncié a muchas cosas por irme y puse mi confianza allá. Inclusive por esos días me llamaron a servir en la iglesia. Así es. Y yo dije que no, porque es que no, ya los dueños de Servientrega, eso era éxito asegurado. Y me fui a trabajar allá y efectivamente al mes, por allá en un partido de golf, esos socios se agarraron entre ellos y acabaron con la empresa. Y me quedé, como se dice, sin el pan y sin el queso. ¿Por qué? Porque puso la puse mi confianza en el confianza empleador. en el empleador. Esa es la Por explicación. muy buena empresa que sea. Y también no hay que tener tanta confianza en su pastor. Y se lo estoy diciendo yo. ¿En qué sentido? Yo no soy infalible, yo no tengo la última palabra. Hay situaciones que se salen de mi control por mucha experiencia que tenga. Yo puedo guiarle a mirar qué dice la palabra de Dios frente a, pero hay situaciones muy difíciles. David tenía hermanos. Samuel, el profeta, lo había ungido, recuerdan, ya antes de este momento. Y nada de eso en esta situación lo podía ayudar. Él tenía que tomar su propia decisión y saber en quién iba a confiar para enfrentar semejante gigante. No debemos tener la confianza en nuestra casa, hablo en las propiedades, en el carro, en la cuenta del banco. Mucho cuidado con esa gente que ofrece, y todavía hay incautos, gente que ofrece intereses altísimos, más que en la banca. Traiga todos sus ahorros, yo le voy a triplicar, a cuadriplicar su capital. Mucho cuidado. Esa es una tentación. ¿Por qué? Porque, mira, hay combates que no se pueden ganar con estas personas o cosas. Esa es la razón por la cual estamos diciendo que no debemos confiar en personas humanas. Maridos, cuidado en procurar que tu esposa deposite toda su confianza en ti. Escúchame bien lo que estoy diciendo. Toda su confianza. Que confíe en ti, sí, claro que sí. Pero que toda la confianza de ella esté en ti o la tuya en ella. Mira, no permitamos, y esto es para esposos y esposas, que nos endiosemos mutuamente. No puedes ser tan presumido. La confianza nuestra debe estar totalmente en Dios. No puedes depender de un ser humano
para vivir la vida victoriosa. Y esto es para los esposos o para quienes están próximos a contraer matrimonio. El matrimonio tendrá éxito cuando ambos confíen en Dios. No uno de los dos, cuando ambos confíen en Dios. De eso se trata cuando se habla de no casarse en yugo desigual. Cuando los dos, marido y mujer, confían en Dios, tranquilamente pueden confiar entre ellos, porque realmente su confianza plena está En Dios. en Dios. Si oran para tomar decisiones, si oran frente a situaciones adversas. Mira, sé que entre los que nos están oyendo han habido momentos muy duros entre esposos o con terceros. Y cuando hay unidad, cuando los dos nos hemos puesto a orar en unidad, hemos visto cómo funciona la armadura de Dios. Entonces, unas citas para que tomen nota para esta semana en los estudios en casa, pues es virtual, pero lo llamamos reuniones en casa, es 2 ejemplos de personas que usaron la armadura, entre comillas, de otro. Uno es Acab, en Primera de Reyes 22:30. Al final, de todos modos, les voy a poner una diapositiva con las citas. Primera de Reyes 22:30 y otro fue Josías, Segunda de Crónicas 35:22. Primera de Reyes 22:30, Segunda de Crónicas 35:22. Cerrando este punto, no te dejes desviar por el consejo de otros. Confía en la armadura de Dios para ti. ¿Dónde encuentras esa armadura? En tu talla y todo, en la palabra de Dios. Escucha el consejo, sí, pero siempre ora y compáralo con la palabra de Dios. Si lo que te están aconsejando no contradice la palabra de Dios, bueno, porque es que solamente Dios tiene la armadura correcta para tu victoria y para la mía, y no siempre son la misma. David cometió un grave error en cuanto a su confianza en otra situación, aún después de tener la experiencia con Goliat. Eso lo pueden mirar también en casa esta semana en Primera de Crónicas 21, 1 al 3. Primera de Crónicas 21, 1 al 3. Bueno, concluyendo aquí, nuestra confianza debe estar en Dios, en Jehová. Y 2 citas más para el estudio de la semana. ¿Listos? Isaías 31:1 y Salmo 27. Isaías 31:1, Salmos 27. Es importante ceñirse la armadura cuando el Señor te llame a hacerlo, no antes ni después. Esto es clave, es decir, ponte la armadura que Dios tiene para ti cuando Dios te diga que te la pongas. Porque si te la pones antes del combate, del encuentro, de la tentación, pues no te va a servir de mucho. Y si te la pones después, no, pues ni modos. ¿Ya para qué? Mira, cómo a veces el hombre se apresura ante una emergencia. Es solo un ejemplo. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 21. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 21. Se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Voy a invitarte a que leas un poquito más en el contexto qué fue lo que pasó ahí. Mientras tanto, cuando los moabitas se enteraron de que los 3 ejércitos marchaban contra ellos, movilizaron a todos los hombres que tenían edad suficiente para ceñirse una espada y tomaron posiciones a lo largo de la frontera. En otra versión, lo que dice acá es que cuando los moabitas, enemigos de Israel, supieron que 3 reyes venían contra ellos, pues lógicamente que reaccionaron y tomaron unas medidas de emergencia. Y dice que movilizaron a todo el que le quedaba bien una espada. Mejor dicho, que se ponía una espada y podía con el peso de ella. Y no estaban todos listos para el combate. Por eso dice, los que apenas podían ceñir armadura en adelante, dice en la otra versión. Es decir, cuidado con, mejor dicho, no tomemos decisiones de armarnos a menos que Dios nos diga que lo hagamos. Recuerda que el Señor
invitó al pueblo de Israel, quédense quietos que aquí me toca a mí, ¿recuerdan? Quédense quietos que van a ver la gloria de Dios. Pero otras veces también, como en el caso de cuando iban a tomar Jericó, Silos les dijo, marchen de vueltas en silencio. Es decir, escuchemos al Señor, las estrategias del Señor. Para conocer un poquito más de esto de la armadura, veamos el sexto punto, la armadura de Saúl. Hablemos un poquito de la armadura de Saúl. ¿Cuál era el punto fuerte de Saúl? El combate. Él era un hombre que le iba muy bien. Tuvo que enfrentar enemigos y para él eso ya era como pan comido. ¿Cuál fue su problema? La desobediencia. Mientras él le hizo caso al Señor, tuvo victorias, porque además de sus dotes, de sus dones que tenía de guerrero, pues obedecía al Señor. Entonces Saúl conocía muy bien sus fortalezas y debilidades y sabía equiparse para el combate. Y Dios lo respaldaba. Pero no fueron sus habilidades ni su armadura las que le dieron la victoria. Saúl triunfó mientras obedeció al Señor. Pero, como muchos de nosotros, Saúl creyó que era su destreza, que era su propia armadura, lo que le había proporcionado las victorias. En ese caso es como creer en mis conocimientos, en lo que yo, mi experiencia, y entonces eso es lo que me va a llevar a la victoria. Exactamente. Y no hay tal, o sea, necesito de Dios. Tú tienes tus conocimientos, tú tienes tus capacidades, pero es la presencia de Dios la que nos da la victoria. Entonces, cuando empezamos a creernos, la gracias, amor, por esa aclaración, cuando empezamos a creer que somos nosotros, pues nos pasa lo del burro que llevó a Jesús a Jerusalén. Pero mira, un día le falló esa armadura y toda esa destreza a Saúl. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 3. La batalla se intensificó cerca de Saúl, y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron. Y no sé si conoce la historia, espero que sí. Y si no, pues ahí está en los siguientes versículos de Primera de Crónicas 10. A pesar de su armadura, a pesar de su destreza, como ya andaba en desobediencia, pues cayó en batalla y fue herido. Y le clamó a su escudero que lo matara porque no quería caer vivo en manos del enemigo. Y no, el escudero no fue capaz. Y entonces dice la palabra que el mismo Saúl puso su espada sobre el piso, pues en contra de él, y se acostó sobre ella y murió. Y bueno, ni quiero entrar en detalle ahorita qué hicieron los filisteos con su cadáver. Pero entonces fíjate que la armadura que le dio victoria no era la humana, no era la material, era Dios. Y cuando el Señor se apartó de él, pues vino la derrota. Hablemos ahora de la armadura de Goliat, del enemigo de David o el contrincante de David. Pues ya sabemos, Goliat era un gigante y además era de muy mal carácter y de un orgullo, pues claro, con esa estatura y con ese historial que tenía de victorias, pues por eso se atrevía a retar a cualquiera que me venga del ejército de Israel, aquí lo espero. Las fortalezas de este filisteo eran obvias, pues saltaban a la vista. Su estatura, su arrogancia y su historial y su armadura además. Pues la Biblia entra en detalle. Mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 17, que es donde están todos estos relatos, versículos 4 al 7. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. ¡Wow! Imagínense. Todo era pesadísimo. No, es que a mí me da risa porque ahorita vamos a ver algo, amor. Y es que la cota de malla o la, ¿cómo se llama? La coraza que llevaba este hombre pesaba 57 kilos. Sí. Hágame el favor. Ay, Dios. Pesaba más que muchos de ustedes. La sola cota de malla que llevaba. Y la punta de la lanza, 7 kilos.
hazme el favor. Ya, cualquiera, si fuera por apuestas, si fuera por favoritismo, pues todos los apostadores le iban a Goliat. Era el favorito de ese combate. Pero avancemos, miremos la armadura de David. Ya vimos la armadura de Saúl, ya vimos la armadura de Goliat. Hablemos un poco de la armadura de David. David no era suficientemente fuerte como para vestir una armadura, ya lo vimos. El peso de David, pues calculando la edad y el oficio que hacía, era casi de 57 kilos, o sea, más o menos el chico este David pesaba lo que la coraza o lo que la malla esta de Goliat pesaba. Y la protección del pastor David no estaba sustentada en su morral o en su onda que la usó. No, él sabía, David, era un secreto, ¿recuerdan? Entre Samuel, la familia de David y David. Había sido ungido por Dios. Y no por su experiencia o por ser cuidador de ovejas, no, porque Dios le mostró a Samuel que ese era el siguiente rey de Israel. David se sabía ungido y tú y yo fuimos ungidos, porque el ser ungido significa ser escogido. Y el aceite que fue derramado sobre David en nosotros es a través del Espíritu Santo. Nos sabemos ungidos. Y David, esa fue la armadura que se puso David para enfrentar a Goliat. Y ahí la clave. Ahí estaba, porque su destreza, olvídate, mira, por eso David usó la onda, porque pudo atacar a Goliat a distancia, porque donde David se ponga al alcance de Goliat, otra sería la historia. Entonces, fíjate, David fue astuto y supo escuchar al Señor. Y él iba con la confianza en Dios. Recuerde que fue ungido, fue escogido cuando ni su papá lo tuvo en cuenta, atendiendo la visita del profeta Samuel que preguntaba por sus hijos. ¿Y son todos?, le dijo Samuel a Isaí. Y Isaí dijo, sí. Ay, no, ¿verdad? El chinito que está allá. Pues miremos, primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Vino con gran poder el Espíritu del Señor a partir de ese día. Este varón ya estaba ungido, él estaba ahí calladito. No se ufanaba. Pero cuando sintió que el Señor le dijo, póngase la armadura, mi hijo, que le di, él se la puso. ¿Y cuál? Por eso cuando Goliat se rió de él y le dijo, ¿y usted, chinito, usted viene a retarme? Él le dijo, no, es que yo vengo es en el nombre del Dios Todopoderoso, del Dios de Israel. Esa fue la armadura que usó David. Interesante, porque ahora vamos a ver la armadura de Dios. Ya vimos la armadura de Saúl, la de Goliat, la de David, y vamos a ver la armadura de Dios. Y tenemos que mirar algunas recomendaciones. ¿Para qué usar la armadura de Dios? ¿Para qué se usa la armadura de Dios? Bueno, todos los creyentes en Cristo estamos permanentemente en una guerra espiritual. Así que el Señor nos provee a través de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso una armadura completa. ¿Para qué? Para resistir los ataques del enemigo y permanecer fieles a Dios. Aunque la imagen que puse ahí está así agresiva, realmente la armadura es para resistir, es para protección. Y sí, hay un arma que hace parte de la armadura que protege y ataca, pero ya vamos a ir a ese punto.
Entonces tenemos que entender que la armadura que Dios le da a sus hijos, a usted y a mí, son para resistir los ataques del diablo. Habla de huestes, de seres malignos y permanecer fieles a Dios en medio de los ataques. Vamos a la palabra de Dios, a Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebrosa y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo y pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Aquí está la armadura de Dios para sus hijos. Y entonces vamos rápidamente a analizar un poquito la pieza, el uso y la aplicación. En versículo 14 leíamos el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. ¿Cómo se aplica? Porque es que la mentira es una de las armas preferidas del enemigo, sobre todo haciéndola parecer verdad. Es el engañador por naturaleza. La verdad de Dios derriba las mentiras del diablo. Por eso es el cinturón de la verdad. Es lo que nos ciñe, lo que nos da fuerzas frente a los esfuerzos, y la coraza cubre nuestro frente y nuestra espalda. La coraza de la justicia. Recuerden, ¿qué es la justicia? El cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo que nos ayuda a derribar las mentiras del diablo, que se conocen en la doctrina como las fortalezas, todas esas mentiras que Satanás usa para debilitarnos. La justicia en nuestro corazón es el centro de nuestras emociones, de la autoestima, de la confianza. Por eso el enemigo nos ataca el corazón. La coraza de la justicia protege ese centro de operaciones de nuestras decisiones y emociones, porque Dios nos ama y envió a su Hijo a morir por nosotros. Eso es la importancia de entender. Ahora, hace énfasis 2 veces en los primeros versículos que nos leyó mi esposa de que hay que usar toda la armadura. O sea, de nada sirve que yo salga con casco, escudo, espada y sandalias si no me pongo la coraza. Y de nada sirve que me ponga la coraza y el escudo y el casco si no salgo con la espada. Es decir, es toda la armadura la que es necesaria. En el versículo 15 dice que calzarse con el Evangelio, con las buenas noticias. Cuando uno tiene que correr, cuando uno tiene que saltar en medio de un combate o en un deporte, pues a pie limpio está expuesto a hacerse daño uno y no tener la misma agilidad. El enemigo nos quiere hacer creer que compartir el Evangelio a otros es una pérdida de tiempo, que no vale la pena. Pero el calzado que Dios nos da es el calzado que nos protege para que caminemos, para que avancemos, para que vayamos a donde tengamos que ir, y nos motiva para continuar proclamando las buenas nuevas del Evangelio, la verdad que solo Dios ofrece. Esta es una noticia
que todos deben de escuchar. En versículo 16, esto sí lo hemos hablado muchas veces, el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque los ataques del diablo, los dardos o flechas de fuego, vienen en forma de insultos, de tentaciones, de reveses en el trabajo, de gente que dice que lo que tú haces está mal, que vienen a desmotivarte, eso que usted no vale nada, que se quite la vida, que se equivocó de carrera, Que están despidiendo gente y que usted va a salir. eso que usted no es buen cristiano. Son los dardos de fuego que si dejamos que lleguen a nuestro pensamiento, pues nos va a incendiar todos. Entonces el escudo de la fe dice que apaga esas saetas, esas flechas. Con la perspectiva de Dios podemos ver más allá de nuestras circunstancias y saber que la victoria es nuestra. Luego dice en el versículo 17, el casco, el yelmo de la salvación. El diablo quiere que dudemos de Dios, de Jesús, de nuestra salvación. Le dijo a Eva, no es como Dios dice. El casco protege nuestra mente de dudas sobre la salvación, sobre el amor, sobre el perdón de Dios. Escúchame, hermano, Dios ya te perdonó. Es mentira del diablo que no te ha perdonado. El Señor ya lanzó eso, dice la palabra, al fondo del mar. Ni se acuerda ya. Y aquí sí viene, en el versículo 17, la espada que es la palabra de Dios. Es el única arma ofensiva de toda la armadura. Es decir, detiene, pero también ataca. Hay momentos en que necesitamos estar a la ofensiva contra el diablo. Cuando Satanás tentó a Jesús, Jesús sacó la espada, la palabra de Dios, y con la palabra detuvo los ataques del diablo. Cuando somos tentados necesitamos confiar en la verdad de la palabra de Dios. Por eso esa espada debe estar ahí en la funda, lista para desenfundarse. Por eso es que hay que estar leyendo y meditando, estudiando, para que cuando nos toque sacarla, sea contundente. En nuestra lucha contra las fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, debemos depender del poder del Espíritu Santo. Y sí, claro, el apoyo de la oración, la intercesión, mi esposita, que es esa intercesora así, bien comprometida, eso es clave. Debemos depender de la fuerza enviada por Dios y valernos de todas y cada una de las piezas de su armadura. Y viene una pregunta entonces, ¿y cómo usarla? Bueno, vamos a mirar cómo dijo en el versículo 11, pónganse toda la armadura de Dios, toda su totalidad, para que funcione. Y en el versículo 13 volvió y nos lo recordó. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Y en el versículo 18, por un lado ya nos dijo en el versículo 11 y 13, pónganse toda la armadura de Dios, pero mire cómo cierra el broche esa armadura en el versículo 18. Dice, oren en el Espíritu en todo momento, en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Como dice nuestro lema 2020, perseverantes en la paciencia, en la oración, en toda ocasión. Fíjense, sí, la armadura está ahí, pero debe ser usada toda y sellada, así como cuando ya se acaba uno de poner un uniforme y sube la cremallera, pues con la oración, en todo momento y en toda ocasión. Y una cosa importante, ¿ante quién debo usar yo la armadura de Dios? No es contra mi cuñado, no es contra el enemigo en la oficina o contra el hermanito que vive ofendiéndome. No es contra carne y sangre. Dice el versículo 12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Bueno, ya vimos la armadura de Saúl, la armadura de Goliat, la armadura de David, la armadura de Dios. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? La armadura de Jesús,
¿Cómo así? ¿Jesús también? Sí, Jesús nos dejó una armadura. Romanos capítulo 13, versículos 10 al 14. ¿Qué dice Romanos 13, 10 al 14? Dice, el amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. ¿Qué tal? ¿Se esperaban esa Necesitamos armadura? la presencia del Ay, Señor vístanse. Jesucristo. Me encantó, pues es que la versión de la nueva traducción es que dice que pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Es que esa es la manera de resistir los ataques, tanto espirituales, está la armadura de Dios, pero sobre todo en esta vida difícil. El mal se vence con el bien. La ofensa se vence con la bendición. Esa es la armadura que el Señor nos llama. Y la presencia del Señor Jesucristo, ¿cuál fue el ejemplo que Él nos dejó? El amor, la humildad, el perdón. Eso es lo que necesitamos, vestirnos de la presencia del Señor. Pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Mira, como seguidores de Cristo debemos seguir sus enseñanzas y ejemplo de cómo reaccionar frente a nuestros enemigos. Les tengo más versículos para esta semana. Estos todos de Mateo. Todos son ejemplos de cómo Jesús enfrentó sus batallas. Mateo capítulo 5, versículo 9. Mateo 5, versículos 21 al 24. Y Mateo 5, 43 al 46. Les repito, todos son de Mateo 5. El versículo 9, del 21 al 24, del 43 al 46 y Mateo 7, versículos 1 y 2. Conclusión. Debemos saber distinguir nuestras confrontaciones de acuerdo al rival y de acuerdo al momento. ¿Quién nos aclara el momento? Dios. ¿Quién nos muestra la verdadera capacidad del rival? El Espíritu Santo. La palabra de Dios y el Espíritu Santo nos van a revestir de la armadura oportuna, de la armadura necesaria. Y recuerda, nuestra lucha, mejor dicho, vamos a la palabra. Zacarías capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice? No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. No es con las armas del mundo. Por eso, amados, en estos tiempos de lucha social y de protestas, repito, pues ¿será que Dios está esperando que sus hijos participen con las armas del mundo? ¿Será eso lo que Dios está esperando de su pueblo? Que estemos haciendo parte de un ejército lleno de odio, de amargura, de ataques, de maldiciones, o más bien que lo escuchemos a Él y nos pongamos la armadura del amor, como nos está enseñando en esta mañana ya casi tarde. Yo los invito a que reflexionemos un poco
sobre todo esto y entendamos la voluntad de Dios para nuestras vidas, para nuestro país, para nuestra realidad. Con el amor, la humildad y el perdón para salir victoriosos ante las dificultades con nuestras semejantes, esas son las armas con las que Dios nos ha dotado. Yo los animo a que estemos orando para repasar y estudiar en las reuniones en casa esta semana y tomemos decisiones sabias en cuanto a lo que tenemos que hacer frente a nuestras batallas, tanto con nuestro enemigo y también con personas. Hay dificultades a veces entre hermanos en la sangre, entre socios, entre padres e hijos, hijos y padres. ¿Por qué tenemos que seguir el ejemplo del mundo y entrar en conflictos con las armas del mundo y no más bien ponernos esa armadura a la que el Señor nos ha llamado? Ahí están las citas para repasar esta semana. A la izquierda, las del Antiguo Testamento que tocamos en algún momento de nuestra charla, y las de Mateo aquí a la derecha en amarillo, que todas corresponden, bueno, todas, 3 de 4 son del capítulo 5 y la última capítulo 7, versículos 1 al 2. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Dios mío, te clamamos hoy que todos los días de nuestra vida, Señor, estemos con la armadura completa, pero con la armadura de Dios, en el nombre de Jesús. Que sea tu palabra la que nos edifique, la que nos instruya, Señor, para poder colocarnos esa armadura completa. Llénanos de tu sabiduría, Padre. Ya tenemos claro que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es la persona, Señor, son potestades, es el maligno que viene a atormentarnos y a cambiar nuestro rumbo. Pero, Señor, si tenemos tu armadura, la armadura del Señor, el Espíritu Santo en nosotros, podemos dejarnos guiar, tomar buenas decisiones, Padre Celestial, y estar prestos para la batalla. La batalla es el día a día. Necesitamos estar armados, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu ejemplo, Señor, porque seamos llevando la paz, el amor, la humildad, Señor, siendo ejemplos tuyos. Gracias te damos por tu preciosa palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y recuerden, el ejército israelita puso sus ojos en el gigante. Era una realidad. Todos están atemorizados. David, aunque vio al gigante, puso su confianza en el Dios que lo había ungido. Y tú y yo fuimos ungidos por Dios. Y hay gigantes que nos atemorizan. Hay leones que nos rugen. Pero recordemos que en el Señor ya tenemos la victoria. En el Señor ya somos más que vencedores. Amén. Adelante, cualquiera que sea tu gigante, porque al fin y al cabo, cuando el Señor está con nosotros, somos mayoría. Dios les bendiga. Ya deben estar recibiendo el link para que nos veamos ahorita en unos minutos y compartamos un poquito. Y por favor, dejemos la armadura a un lado y vamos a tener un rato bien delicioso en familia. El Señor les guarde y les proteja. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.